Bienvenidos, bienvenidas a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de abogados, de abogadas, pero no se asusten, no es un programa aburrido, no es un programa, serio, es un programa en el que lo que vamos a hacer es ver cómo las nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación, pero también los nuevos algoritmos, las nuevas maneras de funcionar en el ámbito de la inteligencia artificial pueden impactar, entre otras profesiones, a la profesión de las y los abogados. Y ahí, Omar, te preguntaría, a ver, primero expliquémosle al público, tú eres un abogado, tú ejerces la profesión jurídica, tú litigas en el mundo del derecho. ¿Cómo ha sido tradicionalmente la manera en la que trabaja un jurista? Muchas gracias, Pedro. Pues en cierta forma se identifica como si fuera un trabajo artesanal, en donde pareciera que somos alquimistas, donde nos traen un caso y vamos a traer el elixir con las respuestas específicas para ese caso concreto. Pero ese trabajo ya ha ido evolucionando de manera muy importante, precisamente porque ir a tribunales es un reto en México. Okay. Entre otras cosas, tú puedes ir a tribunales donde te puedes llevar gratísimas sorpresas, donde está perfectamente acomodado todo, hay lugares específicos para revisar expedientes, etcétera, pero hay muchos lugares que sea por presupuesto, por otras razones. Que es un caos. Es un caos. El paperless o el que no haya papel probablemente no es la constante. Te puedes encontrar que hay expedientes que se cosen todavía por una tradición. ¿Todavía hoy? Todavía se cosen hay, con hilo los expedientes. Exactamente. Y los tienes que ir a revisar. Los tienes que ir a revisar. Ya afortunadamente hay inclusive criterios del Poder Judicial Federal que te permiten usar medios tecnológicos como cámaras, escáner, etcétera, y poder tomar rápidamente un acuerdo. Pero yo tengo, al menos con mis abogados, no te miento, 10 años diciéndoles que el mundo del pasante va a cambiar. Okay. Aquel pasante que va y revisa los expedientes, toma los acuerdos, platica brevemente con los secretarios de acuerdos y luego regresa con el acuerdo para que lo podamos contestar al día siguiente, yo les he dicho eso. Está buenísimo. Ahora nos cuentas por qué va a caminar, porque ahora le quiero preguntar a la magistrada, por qué eres magistrada y cómo es del otro lado, digamos, del otro lado de la ventanilla del que está Omar, el trabajo tradicional, el trabajo, digamos, que las y los juzgadores han venido haciendo a lo largo ya de muchísimo tiempo. Bueno, yo creo que el escenario es un poco peor de lo que platicó Omar. La verdad es que por años nos hemos dedicado a almacenar información y hasta hace muy poco no teníamos un banco de datos fluido. Hoy ya tenemos al menos el JUS, que es una ayuda, porque ahí hay jurisprudencias y leyes, pero antes había que buscar en libros y decenas, centenas de libros, un criterio que pudiera resultar aplicable. Entonces, primero es una labor de búsqueda, de acopio de información. Es decir, para resolver un caso hay que buscar eso que llamas un criterio, que es una decisión que se tomó antes y que te sirve para resolver. Sí, buscas antecedentes de casos similares, pero tienes que buscar mucho porque hay muchísimos juicios que se pueden parecer, entonces es una labor casi titánica buscar toda la información que te pueda servir para luego construir tu propia decisión, pero sobre todo hay que leer y escribir mucho, hay mucho manejo de papel. Hay expedientes muy grandes de muchos tomos, sobre todo causas donde hay, por ejemplo, hoy delincuencia organizada que pueden ser 20, 30, 40 tomos y los tienes que leer y luego los tienes que capturar en algunos fragmentos y vaciar en documentos. Entonces realmente son muchas horas dedicadas a la búsqueda de información, te cuesta mucho trabajo organizarla porque es una labor enteramente individual. Tú buscas la información, tú organizas la información, la sistematizas y luego tú recreas el caso para encontrar una solución. Y luego para poder tomar la decisión tienes que hacer una explicación y esa explicación es otra vez vaciar la información del caso, vaciar la información de los casos similares y todo eso explicarlo para llegar a una conclusión. A ver, eso supone que debes de tener una suerte de memoria prodigiosa o de un equipo de trabajo muy importante, también del otro lado, porque lo que tú vas a hacer, si me entiendo bien, es llevarle a la magistrada argumentos con precedentes que tú ya encontraste, con criterios que tú ya encontraste, diciéndole, mire, magistrada, este es el bueno, este es el que usted tiene que seguir, y en esa labor lo que hay es un trabajo titánico, pues, de memorización y de identificación de información, Omar. Sí, y que creo que debiera de cambiar, Pedro. ¿Por qué? A ver. Porque antes era una labor de quién tenía la mejor información para poder dársela a los jueces y que te dijeran que determinados casos te dan la razón versus los que le dan la razón a la contraria. Ahora es un arte de persuadir. Como dice Harari, por ejemplo, ya el mundo donde tenías la información y el que tenía la información
tenía los mejores argumentos, ha evolucionado de manera importante. Ahora todo el mundo tiene acceso a la información, o la gran mayoría. Teléfono. Con tu teléfono, con una laptop, tienes acceso a la información. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros los abogados es decir, de esa información, ¿cuál realmente es valiosa? ¿Cuál tiene perfecta adecuación a los hechos que vamos a narrar? Y tener el arte de persuadir y transmitir de una forma clara al juzgador. Para convencer a la magistrada. Para convencer a la magistrada. A esta magistrada y a los demás magistrados, a los demás jueces, no te avientan, digan a ti. Y eso me lleva precisamente al mensaje de que si nuestras escuelas de derecho en México están dándole las herramientas a los abogados que se necesitan precisamente ahora. A ver, esa pregunta que hace Omar es buenísima. ¿Cómo estamos formando a las y a los futuros abogados? Y nuestro gremio, magistrada, y esto es lo que te quiero preguntar, tiene fama de ser muy conservador, de resistirse mucho al cambio. De hecho, las formas y la manera en la que se enseña en las universidades tienen, digamos, una impronta de mucha tradición, como si eso fuera, digamos, lo más importante en la formación de los abogados. Bueno, yo llevo 30 años dando clases y los alumnos están acostumbrados a leer la ley, es decir, ya aprendértela, incluso aprendértela de memoria, ¿sabes lo que eso significa? Miles y miles y miles de textos que se aprenden de memoria, cuando eso no tiene ningún propósito, porque la ley está ahí, claro, ¿no? Ya no sirve. Sacas el libro y ahí claro. está, ¿no? Antes era difícil hasta encontrar los textos de la ley, hace 20, 30 años, hoy ya se encuentran en cualquier lado. Entonces, más bien, la educación tendría que estar orientada hacia la argumentación, básicamente. ¿Qué es para este efecto de la persuasión que decía Omar? Enseñarle a los alumnos a pensar, o sea, tú conoces una regla, ahora esa regla cómo la vas a materializar en un caso, a dónde te conduce, a un resultado justo, a un resultado injusto, y tu trabajo es buscar la justicia para tu cliente, para tu defendido, para el usuario del servicio. Entonces, hoy los abogados tendrían que estar aprendiendo a argumentar, a convencer, a analizar, a preguntarse por qué tendría que ser una solución y no la otra, y expresarla. Y ahí estamos con una deuda gigante. Estamos con una deuda gigante. No hay manera. A ver, ¿y por qué? ¿Por qué estamos con una deuda gigante? Porque sí es un punto interesante. Los dos están diciendo algo que yo comparto totalmente. Tenemos que enseñar de otra manera a los futuros abogados, tenemos que darles otras herramientas y sin embargo no lo estamos haciendo, Omar. Pareciera que hay algunas instituciones que van hacia allá, por ejemplo, que son más multidisciplinarias. Menciónalas. Sí, vamos a conocerlas. Mira, por ejemplo, me llama la atención el programa del ITAM, que es muy económico. Y donde dirías, yo tengo todavía personas que dicen, oye, yo estudié Derecho porque yo no quería tener nada que ver con los números. Y la mala noticia es esta. Ahora, si no eres multidisciplinario, si no conoces de economía, si no conoces de matemáticas aplicadas, si no empiezas a ver temas de algoritmos, de Big Data, etcétera, pues puede ser entonces que tus posibilidades de movilidad dentro de esta carrera estén muchísimo más limitadas, porque, como decía un ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos hace 30, 40 años, decía, un abogado que no sepa historia, economía, sociología, etcétera, está preparado para ser un enemigo social. Hoy más que nunca, los abogados tenemos que estar preparados en todas esas materias. Me parece interesantísimo, estoy de acuerdo contigo y te pregunto, magistrada, además de estos saberes, digamos, orientados hacia las ciencias, hacia las matemáticas, hacia los algoritmos, hacia el Big Data, también se dice que los buenos juzgadores y juzgadoras, sobre todo, tienen que saber de filosofía, de ética. Claro. ¿Qué decir de eso? Porque eso también es importante. Es que la labor del juez es prudencial. Es decir, es un análisis reflexivo a partir de una serie de valores. Entonces, cuando los abogados no desarrollan sus capacidades argumentativas en función de derechos humanos y valores y principios, pues entonces su trabajo no tiene ningún valor social. Es decir, ¿qué estás defendiendo? ¿No? Para poder defender debes de creer en los valores de una sociedad democrática. Y en las escuelas la ética y los valores y las virtudes están olvidadas. La filosofía, bueno, pues se pasa por un año así como rápido, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en estos valores que son los que te permiten, te dan las fortalezas para enfrentarte a la realidad y decidir cuál es la solución justa. ¿De dónde sacas el concepto de justicia? Me parece interesantísimo y te preguntaría, Omar, si también vale eso para los abogados litigantes o si tienen que ser solamente actores estratégicos capaces de aprovechar de la mejor manera sus conocimientos jurídicos, las nuevas tecnologías y persuadir a los juzgadores sin necesariamente recurrir a esta dimensión axiológica que tiene que ver con los valores. No, definitivamente necesitamos la axiología y los valores para poder ejercer la profesión. Una parte donde nuestro Estado de Derecho ha fallado
es que nosotros los litigantes probablemente hayamos relajado ciertos principios en donde el juzgador tiene que confiar en lo que decimos. Yo he dicho siempre que en México un litigante que tiene el presupuesto y los contactos y la forma de moverse adecuadamente puede conseguir resultados. Sin necesariamente hacer una buena argumentación jurídica, claro, sin necesariamente tomar una decisión. No, o sea, la axiología tiene que ser, y los valores, y poner la justicia enfrente de todo, tiene que ser la forma en que todos los abogados, incluyendo los litigantes, tenemos que ejercer en nuestro país. Tenemos una deuda social importantísima los abogados, especialmente los de esta generación, en donde tenemos que restablecer el Estado de Derecho. Y aquí no es una guerra entre tecnología o valores, no, claro, es tecnología con valores, porque necesitamos hacer de México un lugar que esté inserto en la abogacía del siglo XXI, y precisamente tenemos esa deuda social. Me parece interesantísimo. El siguiente bloque lo voy a dedicar precisamente al tema de la tecnología y su impacto en el mundo de la abogacía, pero te hago una última pregunta, magistrada, para cerrar este bloque, que tiene que ver, ¿qué decir a quienes dicen que en realidad las y los juzgadores, sobre todo las cortes constitucionales, el tribunal electoral en específico, en realidad no deciden conforme a derecho ni conforme a principios y valores, sino lo que hacen es tomar decisiones políticas? No, no creo que sea en todos los casos así. Me parece que es innegable que la función de un tribunal constitucional tiene que tomar en cuenta cuestiones políticas, porque es innato al tema constitucional, que es la Constitución, sino un conjunto de decisiones políticas básicas. Pero más allá de que contextualmente, digamos, es un fenómeno que tiene repercusiones políticas y razones políticas, lo que debe guiar, y de hecho sucede en la mayor parte de las ocasiones, lo que debe guiar las decisiones del máximo tribunal es la defensa de los valores constitucionales, de los principios constitucionales, la libertad, la igualdad, la justicia. De esa manera me parece que es una crítica que ve con mucha parcialidad la decisión de los fallos constitucionales. Pues me parece muy interesante, la verdad me parece muy bien, porque es la manera en la que usted puede recuperar también el sentido del derecho como un instrumento que nos sirve para organizar y administrar la convivencia en sociedades plurales, complejas y sin duda muy diversas como son las nuestras. Vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano, y ahora sí les voy a preguntar el impacto directo de las nuevas tecnologías en el quehacer del mundo jurídico en México y en el mundo. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano y estamos hablando del mundo de las y los abogados y el impacto de las nuevas tecnologías en el mismo. Decías, Omar, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho yo dirijo un instituto aquí en la UNAM que tiene una aproximación absolutamente interdisciplinaria a todos los temas que estudia, y en los cuales ya no estudiamos derecho, sino estudiamos fenómenos que tienen relevancia jurídica desde una visión interdisciplinaria, porque si no, no hay manera de comprenderlos. Pero en el caso de las tecnologías en concreto, magistrada, te pregunto, ¿cómo deberían de estar presentes desde la formación de las y los abogados? Es decir, ¿cómo debería ser hoy la dinámica en un aula en la que se están formando los futuros juristas? Mira, todas las juventudes están usando la tecnología para comunicarse, ¿no? Las redes sociales, la encuesta sobre disponibilidad de tecnologías en el hogar demuestra que la gente busca información, 90 y tanto % de la actividad se dedica a información y videos y comunicación social. Es imposible que los chicos entren al aula y se olviden de la tecnología, hay que incorporarla, ¿no? Una de las virtudes de la tecnología es que es colaborativa. Le facilita al maestro y le facilita al alumno el conocimiento. ¿Por qué? Porque los acerca a la información, y ahí el tema es, debemos invitar a nuestros alumnos a que busquen información en Internet, a que usen las redes para sus proyectos académicos, a que acudan a bancos de datos que están en Internet para obtener experiencias y otra clase de elementos para su trabajo académico, a que acudan a plataformas que incluso nos facilitan cómo evaluarlos, a que generen grupos de estudio a través de redes en tecnología. Es decir, hoy la idea es que los abogados tengamos que realizar un trabajo colaborativo, porque precisamente no hay quien tenga un conocimiento capaz de enfrentar cualquier asunto. Hoy un especialista en derecho penal necesita un especialista en derecho económico y un especialista en derecho a lo mejor fiscal, si se trata de un tipo de esta naturaleza, ¿no? Es un sociólogo, ¿no? Para ver el impacto. Antropólogo, claro, que te ayuda a entender también qué está pasando y por qué
ciertos fenómenos de violencia Exacto. tienen lugar en un contexto histórico determinado. O sea, creo que hay algo ahí muy interesante. Hay que abrir el panorama, hay que enseñarlos a colaborar y a tener una actitud abierta con la tecnología. Y en un despacho, a ver cómo funciona ahora, porque tú estás, digamos, buscando precisamente estar en la punta de lanza en la manera en la que operas. Bueno, ¿qué pasa en tu despacho? ¿Qué cambia en tu despacho? Pues hay un fuerte énfasis en todo lo que es la educación electrónica, el e-learning. Nosotros tenemos constantemente seminarios que se dan de distintas formas, videoconferencias, etcétera, sobre nuevos fenómenos. Cómo los drones van a ser regulados en el futuro cercano. Cómo vamos a utilizar nuevos softwares que hagan que nuestros clientes, nosotros dependemos de ese mercado, nosotros servimos a los clientes, cómo atacar lo que le llaman algunos el More for Less Challenge. ¿Qué es? Que es básicamente cómo les puedes dar mejores servicios a tus clientes con menores costos y poder dar un servicio que sea, nosotros le llamamos faster, cheaper and better, que sea más rápido, que sea más barato y que sea muchísimo mejor. Entonces, todas estas cuestiones tecnológicas nos ayudan precisamente a poderlo concretar. ¿Y es uno de los criterios que utilizas para seleccionar a quién contratas? Que sea alguien que tenga apertura, digamos. Yo creo que las 4 Cs que dicen en inglés. Critical thinking, que haya personas que tengan pensamiento crítico, que sean capaces de colaborar y de cooperar, que tengan creatividad y que sean precisamente personas que pueden en un momento dado tener habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque el basamento, que es el estudio del derecho, eso te lo puede dar la universidad, pero estas ya son habilidades. Destrezas y habilidades. Y en el ámbito de los tribunales, es decir, ¿cómo deberían? Sé que no son, ya me explicaron que todavía incluso en algunos se cose a mano todos los días. Pero ¿cómo debería de ser hoy, digamos, la dinámica de operación de un tribunal que aproveche las nuevas tecnologías, incluso para la sistematización, archivo, almacenamiento de la información que genera, para la búsqueda de los precedentes que se requieren, etcétera? Bueno, ya estamos comenzando con algunas herramientas. El juicio en línea es una herramienta poderosa, ¿no? Y el año pasado se presentaron más de 300,000 asuntos en línea, que es un número muy interesante, ¿no? Y las notificaciones electrónicas también nos han ayudado mucho, pero no es lo mismo ir a buscar un domicilio allá en el Estado de México. Es que si no está la firma que no te recibió, dice, si le mando un email o le mando... Claro, hoy las cosas están cambiando, gracias a Dios, por esta razón, ¿no? Del juicio en línea, las herramientas tecnológicas. Y tenemos, por supuesto, bancos de datos, pero en realidad nos falta construir mucho. Nosotros no tenemos un banco de datos fluido que nos permite resolver, nos permite conocer criterios, pero no nos permite resolver. En otros países la experiencia ha mostrado que hay herramientas que ayudan. Por ejemplo, hay modelos predictivos que son muy interesantes que algunos ven con ciertas desconfianzas, que significa que el sistema le propone una opinión sobre el caso a partir de los precedentes, o sea, los casos anteriores que la revisión la hace el mismo sistema y te dice, mira, creo que esto va por acá. Claro, entonces eso es un auxiliar muy interesante, porque lo decías hace un momento, cuando uno busca un caso similar, tiene que ver si la misma decisión se puede aplicar al que sigue. Y lo que hace este sistema es darte este primer paso. Mira, todo esto ha venido en esta dirección. Ahora, tú decides si lo vas a hacer así o lo vas a hacer de otro modo. ¿Van a desaparecer ustedes los abogados? Pues hay voces que dicen que sí, pero hay otras voces más optimistas que dicen, no, lo que va a cambiar es la forma en que ejercemos la profesión. Si somos lo suficientemente hábiles para tomar lo mejor de estas tecnologías, lo que se llama justicia predictiva, y poderle decir a un cliente, oye, estos precedentes dicen que vamos a perder. ¿Qué te parece si mejor entablamos una plática de negociación o buscamos un mediador y lo que buscamos es resolverte el problema más que estar por años en un litigio que va a ser desgastante para todo el mundo? Si sabemos utilizar esas herramientas, va a ser fantástica. Arbitraje, que es una cuestión a la que me dedico mucho. Se dice que para el año 2030, Pedro, magistrada, va a haber el holograma que te va a permitir que en vez de estar en varias ciudades o teniendo que trasladar a todo mundo a llevar la audiencia a un solo lugar, vas a tener a los testigos, no en videoconferencia, porque eso ya existe, sino el holograma mismo de la persona, de la misma forma que estamos platicando entre nosotros el día de hoy. O una traducción simultánea. O vamos a poder utilizar la realidad virtual de una forma muy sencilla para ir a ver si efectivamente hubo vicios ocultos en una presa o en una planta hidroeléctrica, etcétera. Entonces, todas esas herramientas necesariamente tienen que hacer la labor de dictar un laudo muchísimo más rápido
y evidentemente con mayor capacidad de hacerlo de una forma efectiva. Otra cuestión muy rápida y que para mí es inspiradora. Gracias a la tecnología tenemos personas que son débiles visuales o ciegos, que yo les preguntaba, oye, ¿cómo estudias derecho? Si los códigos no están traducidos, los artículos, me dice Omar, el braille ya prácticamente no lo utilizamos. Y empezaron a manipular el teléfono de una forma que yo soy incapaz de hacerlo, y saben el teclado de memoria, y resulta que les escanean los libros, hay un programa que lo lee, y estas personas se convierten en básicamente personas que aprenden a través del oído. No, es increíble, y además nos estás diciendo un umbral temporal. Bueno, esto que cuentas ahora ya sucede, pero para todo lo que decías, 10 años. O sea, no más, estamos a una década de que esto sea posible. Magistrada, ¿y no es mejor que me resuelva el asunto una máquina, que me la resuelva una magistrada, un magistrado, un juez? ¿Por qué no? No, yo ahí sí no coincido, no creo que seamos sustituidos ni los abogados en litigio ni nosotros, no, la máquina lo que hace es automatizar una serie de procesos, ¿no? Es capaz de buscar información, organizarla, sistematizarla y dar un resultado, ¿de acuerdo? Pero no tiene la labor prudencial, es decir, la máquina no es capaz de distinguir si este caso por sus características merece una decisión distinta. Entonces, no somos autómatas cuando dictamos una sentencia, no es un proceso automático de solo pura subsunción, ¿no? Como antes se podía creer. No, lo que hacen los jueces es aportar su experiencia y sus valores, su sensibilidad para resolver el caso. Digamos, de acuerdo. Personal. Y eso no lo puede hacer una máquina. Entonces, no. Y sí necesitamos que lo haga un ser humano y no una máquina. Además hay un tema de legitimación, no es lo mismo que te juzgue una máquina que te juzgue un humano, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, ahí me parece que hay algo que es muy interesante. ¿Qué va a pasar con las y los abogados que no se suban? Porque tengo la impresión, escuchándolos, que algo que va a suceder es que el gremio va a perder parte de su poder. Es un gremio muy poderoso y muy cerrado, y es un gremio que además, frente a los que no conocen del derecho, pues te venden la versión de que solo ellos te pueden resolver el problema. Y hoy tengo la impresión de que con esto que ustedes cuentan, más gente, quizá con menos conocimiento jurídico, va a tener mayor acceso, con mayor facilidad a información que le pueda ayudar a resolver un problema. Ya lo tienen, Pedro. Hay chatbots, que básicamente te resuelve una consulta en materia laboral o en otras materias. O sea, yo puedo entrar y decir que tengo este problema jurídico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y te da una respuesta por la cual antes o todavía cobras honorarios. Claro. O tienes, por ejemplo, hay una persona que lo multaron en el tráfico en Estados Unidos, en otras latitudes, creó un programa y dijo, oye, pues es que puedes impugnarlas vía online sin problema alguna. Ya lleva cerca de 2 millones de impugnaciones y no cobra un solo peso o dólar en virtud de esas impugnaciones. Entonces, por ejemplo, las grandes empresas de tecnología, piensa en un Google, eBay, Facebook, Amazon, ellos tienen un sistema autorregulado por el cual tú presentas tus reclamaciones vía electrónica, tienen un sistema de datos que te permite ver si efectivamente esa persona lo está haciendo por sistema o de verdad es un consumidor que lo hace normalmente, tuvo un problema en el producto que le dieron y entonces se han convertido en fórmulas de resolución de controversias sin que intervenga necesariamente un juez. O sea, todo eso ya existe. El punto es si el futuro ya nos alcanzó y no lo vimos pasar, o en México, precisamente por las circunstancias en las que estamos, se ha letargado un poquito más la llegada de esas tecnologías. Pero una vez que suceda, en un minuto, y además las nuevas generaciones tienen eso, digamos, en el pulso de su mano, y eso es importante. Una última pregunta, magistrada. Algo también de lo que se nos acusa a los abogados es que utilizamos un lenguaje inaccesible para el resto de los mortales, ¿no? La manera en la que construimos nuestras argumentaciones son en verdad muy poco, digamos, accesibles para los demás. ¿Qué va a pasar con esto, las nuevas tecnologías y esta suerte como de control del gremio de su propio lenguaje? Mire, tan es cierto lo que dice que si usted entra a una de estas páginas que ofrece esta clase de servicios legales y te dice cuáles son las ventajas, una de las ventajas es justamente el lenguaje, que le vas a entender lo que te explica, no te va a ocurrir lo mismo que con un abogado. Y hay otras cosas más graves, ¿no? Como hay un problema de comunicación y no te vas a sentir ignorante frente al abogado, una serie de cosas que tiene que ver con esta idea del abogado. Me parece que tenemos que trabajar en innovación inclusiva, que quiere decir que seamos capaces de usar un lenguaje
que sea perfectamente comprensible. Tú sabes que esta es una de las preocupaciones de los tribunales ahora, de cambiar nuestro lenguaje, abandonar esas viejas fórmulas que nos hacen parecer que hablamos como oráculo, ¿no? Y hablar con un lenguaje incluyente que nos permita comunicarnos con cualquier persona. Entonces, desde luego, es un reto en el que tenemos que trabajar todos. Y si no lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, lo va a hacer una máquina por nosotros. Seguramente, sí, así es. Pues muchísimas gracias, magistrada. Muchísimas gracias, Omar, por estar aquí en Observatorio. Ha sido en verdad muy, muy interesante escucharlos. No hablaron como abogados, déjenme les digo. Hicieron una exposición muy accesible del impacto que tienen las nuevas tecnologías en este gremio en concreto, pero también es un impacto que tienen muchos gremios más y para lo que creo que debemos de tener una apertura y una disposición mental inmediata. Y un mensaje importante: la formación de las y los futuros abogados debe de estar ya desde ahora permeada, no solamente por la inclinación hacia lo tecnológico, sino también, y hay que repetirlo, sobre esta formación ética, moral en el mejor sentido de la palabra, una moral laica, una moral incluyente y, por supuesto, sobre todo, por los principios y valores constitucionales. Esto ha sido Observatorio Semanal. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.